Mucho gusto, maestra. Somos el grupo 4, integrado por Karen Vega, Melanie García, Jesús Garrido, Denis Beltrán, Jocelyn Guamán, Ingrid Díaz, Jessica Imbaquingo y Ariel Lema. En esta ocasión hablaremos acerca de las cadenas de Markov. Como puntos introductorios hablaremos acerca de su contexto y origen, las motivaciones de estudio y los problemas que se abordan. Las cadenas de Markov constituyen una herramienta fundamental en la teoría de la probabilidad y los procesos estocásticos. Su nombre honra al matemático ruso Andrei Markov, quien a principios del siglo XX las introdujo como un modelo para estudiar sistemas que evolucionan a través del tiempo de manera aleatoria, pero donde la probabilidad de transición hacia un estado futuro depende únicamente del estado presente. ¿Cuáles son las motivaciones de estudio? La motivación detrás del estudio de las cadenas de Markov radica en su amplia aplicación en diversos campos. Su capacidad para modelar sistemas dinámicos con un componente aleatorio las convierte en una herramienta invaluable para la simulación, por ejemplo. Reproducir el comportamiento de sistemas complejos como redes de comunicaciones, sistemas de colas o mercados financieros, permitiendo analizar su desempeño y predecir futuros estados. También es importante para el análisis de series temporales y sirve para identificar patrones y tendencias en datos secuenciales como los precios de las acciones o las tasas de interés, facilitando la toma de decisiones en ámbitos económicos y financieros. Es importante también para el reconocimiento de patrones, pues nos sirve para clasificar y reconocer objetos o eventos a partir de secuencias de datos, como en el reconocimiento de voz o en el procesamiento de imágenes. Es importante también en la biología y la genética, pues sirve para modelar procesos biológicos, como la evolución de poblaciones o la propagación de enfermedades, ayudando a comprender mejor los mecanismos subyacentes. Y también es muy importante en la ingeniería, pues sirve para analizar el comportamiento de sistemas físicos, como los sistemas de control o los procesos industriales, optimizando así su funcionamiento. Las cadenas de Markov abordan el problema de modelar y analizar sistemas que evolucionan a lo largo del tiempo de manera aleatoria, pero donde la probabilidad de transición entre diferentes estados depende únicamente del estado actual. Al capturar esta propiedad de memoria sin memoria, las cadenas de Markov permiten predecir el futuro, pues sirven para estimar la probabilidad de que el sistema se encuentre en un determinado estado en un tiempo futuro. Para analizar el comportamiento a largo plazo, pues permite identificar estados estacionarios o recurrentes, es decir, aquellos a los que el sistema tiende a converger con el paso del tiempo. Y también nos ayuda para optimizar decisiones. Tomar decisiones basadas en la probabilidad de ocurrencia de diferentes eventos futuros, como en problemas de control óptimos o en teorías de juegos. Las cadenas de Markov son modelos matemáticos que describen el sistema donde el futuro depende solo del estado actual, no del pasado. Son útiles en áreas como predicción de clima, análisis de tráfico web o mercados financieros. La matriz de transición. Para representar cómo cambian los estados en una cadena de Markov, usamos una matriz de transición. Esta matriz es cuadrada, es decir, tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Cada elemento P y J nos dice la probabilidad de pasar del estado I al estado J. Una característica importante de esta matriz es que las filas deben sumar 1, ya que cada fila representa una distribución de probabilidades. Esto garantiza que la suma de las probabilidades sea 1. Ahora vamos al ejemplo práctico. Supongamos que estamos modelando el clima con dos estados, soleado y lluvioso. La matriz de transición P podría ser algo como esta. Esto significa que si hoy es un día soleado en el estado 1, tenemos un 80% de probabilidad de que mañana también sea soleado y un 20% de probabilidad de que sea lluvioso. Si hoy es lluvioso en el estado 2, hay un 30% de probabilidad de que mañana sea soleado y un 70% de que siga lluvioso. Si comenzamos con un estado inicial, donde
ambos estados tienen la misma probabilidad, el vector inicial podría ser vector inicial 0.5, 0.5. Si multiplicamos este vector por la matriz de transición, obtendremos el estado después de un paso. Estado estacionario. Después de varios pasos, las probabilidades de los estados no cambian y el sistema alcanza lo que llamamos estado estacionario, es decir, las probabilidades se estabilizan. Por ejemplo, si seguimos multiplicando el vector de estado inicial por la matriz de transición muchas veces, eventualmente encontraremos que las probabilidades se estabilizan y el sistema alcanza un equilibrio, donde, por ejemplo, el 60% de los días serían soleados y el 40% de los días serían lluviosos. Esto es útil porque nos permite predecir el comportamiento a largo plazo de un sistema. Cadenas de Markov. Una cadena de Markov es un modelo matemático que describe cómo un sistema transita entre diferentes estados siguiendo ciertas probabilidades. La característica principal es que la probabilidad de moverse al siguiente estado depende únicamente del estado actual, lo que se conoce como la propiedad de Markov. Los elementos básicos son espacio de estados, conjunto de todos los posibles estados del sistema. Matriz de transición, representa las probabilidades de transición entre estados. Cada fila suma 1 y contiene probabilidades entre 0 y 1. Vector de estado, describe la distribución de probabilidades en los estados en un momento dado. Importancia general. Las cadenas de Markov tienen amplias aplicaciones en economía, para modelar la lealtad a marcas o cambios de clientes entre empresas; ingeniería, en el análisis de sistemas de colas y redes de telecomunicaciones; ciencias naturales y sociales, para entender fenómenos como la evolución de poblaciones o patrones de consumo. Detalles específicos. Homogeneidad. Una cadena es homogénea si las probabilidades de transición no cambian con el tiempo. Multietapas. Las matrices de transición pueden combinarse para calcular probabilidades en múltiples pasos. Por ejemplo, P2P elevado al cuadrado muestra las probabilidades de después de dos transiciones consecutivas. Uso práctico. El cálculo de probabilidades a largo plazo puede determinar estados estacionarios, donde las probabilidades de estar en un estado no cambian más. Voy a darles un ejemplo acerca de las cadenas de Markov, en el cual un universitario tiene las materias de lenguaje de símbolos y programación. Para prepararse para el examen de estas materias va a estudiar con estos parámetros. Si un día estudia el lenguaje de símbolos, al día siguiente estudiará programación con probabilidades de 1/2 y lenguaje de símbolos con probabilidades de 1/2. Si un día estudia programación, al día siguiente estudiará lenguaje de símbolos con probabilidades de 2/3 y programación con probabilidad de 1/3, ¿ok? Si el estudiante estudia programación el día lunes de una semana, ¿cuál es la probabilidad de que estudie el lenguaje de símbolos el jueves de esa misma semana? Listo. Para realizar este ejercicio vamos nosotros a tomar en cuenta este cuadro que tenemos aquí, tomando en cuenta también que nuestro vector inicial va a ser 0. Entonces quiere decir que el vector inicial es 0, 1. Para realizar mejor también vamos a hacer un estado de llegada y un estado de salida, en el cual tenemos lenguaje de símbolos con lenguaje de símbolos que tienen la probabilidad de estudiar de 1/2, lenguaje de símbolos con programación de 2/3, en programación y lenguaje de símbolos de 1/2 y programación con programación de 1/3, creando así nuestra matriz de transición. Ya tenemos nuestra matriz de transición, nuestro vector inicial, entonces queremos saber cuál es la probabilidad de estudiar el lenguaje de símbolos en el día jueves, para lo cual vamos a tomar en cuenta que K es igual a 0, que es el día lunes como día de punto inicial, K1 sería martes, K2 sería miércoles y K3 siendo jueves. Entonces vamos a tomar nuestro vector de estado en X3 siendo jueves, para lo cual siempre el vector inicial va a estar elevado a la potencia de nuestro vector, para lo cual x3 es igual a vector inicial elevado al cubo por la matriz de transición. Tomando en cuenta esto, va a ser esto elevado al cubo y procedemos a realizar el ejercicio, lo cual nos da la probabilidad de 0.5741 en lenguaje de símbolos y 0.4259 en programación, lo cual nos dice que en lenguaje de símbolos tenemos una probabilidad del
0.5741 de estudio. Gracias. Resolución de un segundo ejemplo numérico explicando pasos y resultados. En este ejemplo vamos a analizar cómo evoluciona el estado de operación de los equipos de una empresa usando una cadena de Markov. La empresa tiene dos estados posibles: el estado 1, que son equipos funcionando correctamente, el estado 2, equipos con fallas. La probabilidad de cambiar de un estado a otro en una hora está definida por la siguiente matriz de transición P, que en la primera fila tenemos 0,8 y 0,2 y en la segunda fila 0,5 y 0,5. La interpretación es la siguiente: si los equipos están funcionando correctamente en el estado 1, hay un 80% de probabilidad que sigan funcionando bien en la siguiente hora y un 20% de probabilidad de que presenten fallas. Si los equipos tienen fallas en el estado 2, hay un 50% de probabilidad de que se mantenga con fallas y un 50% de probabilidad de que vuelvan a funcionar correctamente. Al inicio asumimos que todos los equipos están funcionando al 100%. Esto se representa con el valor del vector inicial, que vendría a ser 1,0. Nuestro objetivo es calcular la distribución de probabilidades después de 2 horas. En el cálculo de distribución después de 1 hora, primero calculamos cómo cambia la distribución en la primera hora usando la siguiente fórmula, que sería el vector que representa la distribución de probabilidades de 1 hora, se calcula multiplicando por el vector inicial por la matriz P. Sustituimos y procedemos a su resolución. Para multiplicar, tomamos el primer valor, que es 1, y lo multiplicamos por la primera fila, y el segundo valor, que es 0, por la segunda fila. Y el resultado es igual a vector 1 es igual a 0,8 y 0,2. Esto significa que después de 1 hora hay un 80% de probabilidad de que los equipos sigan funcionando correctamente y hay un 20% de probabilidad de que tengan fallas. Cálculo de distribución después de 2 horas. Ahora vamos a calcular la distribución después de 2 horas usando el mismo procedimiento. Multiplicamos por la matriz de transición, que sería el vector 2, que representa la distribución después de 2 horas. Se calcula multiplicando el vector 1 por la matriz P. A esto sustituimos y nuevamente multiplicamos fila por columna. Entonces la distribución después de 2 horas es vector 2 es igual a 0,74 y 0,26. Esto significa que después de 2 horas hay un 74% de probabilidad de que los equipos sigan funcionando correctamente y hay un 26% de probabilidad de que tengan fallas. Como interpretación final, en resumen, con el paso del tiempo, la probabilidad de que los equipos sigan funcionando disminuye ligeramente, mientras que la probabilidad de que presenten fallas aumenta. Esta evolución se modela de manera eficiente en las cadenas de Markov. Ejemplo número 3. Imagina que estamos modelando el clima de una ciudad, donde solo hay dos estados posibles, soleado y lluvioso. La probabilidad de que el clima mañana dependa del clima de hoy es la siguiente. Si hoy está soleado, hay un 70% de probabilidad de que mañana también esté soleado y un 30% de probabilidad de que esté lluvioso. Si hoy está lluvioso, hay un 50% de probabilidad de que mañana también esté lluvioso y un 50% de probabilidad de que esté soleado. La primera fila representa el estado actual de soleado y sus transiciones. La segunda fila representa el estado actual de lluvioso y sus transiciones. La primera columna corresponde al estado futuro, soleado. La segunda columna corresponde al estado futuro, lluvioso. Pregunta: si hoy está soleado, ¿cuál es la probabilidad de que esté lluvioso en 2 días? Solución. Paso 1. Estado inicial. Dado que hoy está soleado, nuestro estado inicial es: primer día. Multiplicamos el estado inicial por la matriz de transición para obtener la distribución del clima mañana. Esto significa que hay un 70% de probabilidad de que mañana esté soleado y un 30% de probabilidad de que esté lluvioso. Segundo día. Multiplicamos la distribución del primer día por la matriz de transición nuevamente para obtener la distribución del clima en los 2 días. Esto significa que hay un 64% de probabilidad de que esté soleado en 2 días y un 36% de probabilidad de que esté lluvioso en 2 días.
En conclusión, la probabilidad de que esté lluvioso en 2 días, dado que hoy está soleado, es del 36%. Ejemplo número 4. Una empresa está considerando utilizar cadenas de Markov para analizar los cambios en las preferencias de los usuarios por 3 marcas distintas de un determinado producto. El estudio ha arrojado la siguiente estimación de la matriz de probabilidades de cambiarse de una marca a otra cada mes. Si en la actualidad la participación de mercado es de 45%, 25% y 30% respectivamente, ¿cuáles serán las participaciones de mercado de cada marca en 2 meses más? Paso número 1. Definamos la variable aleatoria que representa la marca que adquiere un cliente cualquiera en el mes N. Dicha variable aleatoria puede adoptar los valores 1, 2, 3 en el mes. Paso 2. Adicionalmente conocemos cuál es la distribución inicial y la matriz de probabilidades de transición en una etapa, tal como se observa a continuación. Paso número 3. Para conocer la distribución de las participaciones de mercado al cabo de 2 meses, podemos utilizar la siguiente fórmula. Se concluye que las cuotas de mercado en 2 meses de la marca 1, 2 y 3 ha cambiado en la marca número 1 de un 42,75% a un 40,59%, de la marca número 2 de un 29,75% a un 33,99% y de un 27,5% a un 25,50% para las marcas. Ejemplo 5. Clima en una ciudad. Supongamos que el clima en una ciudad puede ser soleado, nublado o lluvioso. La probabilidad de pasar de un estado a otro está dada por la matriz de transición. En este caso la podemos ver como P, donde la fila I presenta el estado actual de SN o L. La columna J representa el estado futuro. El valor de la posición P y J indica la probabilidad de transición del estado. Para esto comenzamos con el paso 1. El estado inicial. Supongamos que hoy el clima es soleado. Representamos el estado inicial con un vector, que en este caso es 1,0,0. Esto significa que hay un 100% de probabilidad de que el clima inicial sea soleado. Paso 2. Predicción para el día siguiente. Para calcular la probabilidad del clima del día siguiente, que pondríamos como x1, multiplicamos el vector del estado inicial x0 por la matriz de transición P. Como podemos reflejar en las imágenes, el resultado de esto nos da 0.6, 0.3 y 0.1, que son las probabilidades del clima que va a estar para ese día. Paso 3. Predicción para 2 días después. Para esto ponemos como x2. Para calcular la probabilidad del clima en 2 días, x2, multiplicamos el vector x1 por la matriz P, que en este caso nos da como resultado 0.54, 0.33 y 0.13. Como podemos ver, aquí tenemos la interpretación de 2 días después. En el paso 4, a largo plazo, con interacciones sucesivas, las probabilidades tienden a estabilizarse en un estado estacionario. En este caso resolvemos el sistema de ecuaciones. X por P es igual a X, sujeto a la restricción de x1, x2 más x3, que nos da igual a 1. Después de resolverlo obtenemos el estado estacionario, que sería x es igual a 0.48, 0.37 y 0.15, que esos son las probabilidades, que todo esto nos debe dar siempre 1.